Ayer yo escuchaba a los compañeros discutiendo un tema que está muy en boga en este momento, que es sobre la reforma constitucional y algunos aspectos que están generando mucha discusión. Quiero particularmente el caso del Ministerio Público Independiente y el caso del Consejo del Ministerio Público, el Consejo Superior del Ministerio Público y el rango constitucional que hoy tiene. Si recuerdan, algo que he venido manifestando todo el tiempo, desde el primer momento que el presidente Luis Abinader decidió embarcarse en la reforma constitucional como primer paso en la dirección del paquete de reformas que él le ofrece al país, siempre dije, esa es la reforma menos necesaria, la que menos impacto tendrá en el día a día de la gente y la que más desgaste y costo político tendrá sobre el presidente de la República. Por eso nunca estuve de acuerdo que lo pusiera adelante, porque en el desgaste de esta discusión perdería capital político para eventualmente abordar las otras que tienen mucho mayor impacto en el día a día y en el futuro de la economía dominicana, y que si él no tiene la fuerza que tiene todavía, va a ser más difícil sacarlas adelante. La fuerza política me refiero. Y fuerza política no es una mayoría congresual, porque usted puede imponer lo que usted quiera desde un Congreso, pero si usted no tiene los consensos sociales, las licencias sociales, ese desgaste en una democracia como esta, tan abierta y plural, provoca que el gobierno pierda, pero de una forma acelerada, no solamente simpatía, no, hasta legitimidad. Y se han visto cosas. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo un elemento que el presidente ha colocado como piedra principal. El proyecto de reforma que el presidente ha socializado tiene 4 elementos, pero hay 2 que son básicos, que son los 2 que lo soportan desde el primer momento. El candado a la modificación constitucional para la forma de elección presidencial, o sea, para no la forma de elección, sino para la continuidad presidencial, para impedir que un presidente pueda modificar la Constitución para mantenerse en el poder mientras quiera. Ese es el primer caso que él ha presentado como un elemento central de su reforma. Y la segunda, la independencia del Ministerio Público. En el planteamiento de la segunda, él plantea varias cosas. Una de ellas, bueno, las que plantea que no genera mucho conflicto o que pueden ser menos más, que lo plantee el presidente, que sugiera el procurador, que sea inamovible por 4 años, que lo elige el Consejo de la Magistratura. Algunos, me incluyo, pensamos que mejor es el Senado que el Consejo de la Magistratura, pero digamos eso no genera más o menos ruido. Ahí se puede poner de acuerdo fácilmente. Pero colocan un elemento, no la eliminación, sino la erradicación de la Constitución de la composición del Consejo Superior del Ministerio Público. Ahí están los fiscales marchando, ahí están abogados criticando muy acremente esto, hay gente de litorales políticos, no necesariamente de oposición radical, cuestionando de alguna forma la buena intención del presidente, sus intenciones incluso, porque, y vamos a estar claros, el presidente, yo no sé quién le vendió esa idea, supongo que fue Antoliano Peralta Romero, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, supongo que fue él, porque el presidente no es abogado y tiene un abogado al lado para algo, pero quien le vendió esa idea, creo que no le hace un bien al presidente, por algo muy elemental. El presidente dice, no va a desaparecer el Consejo. No he dicho que se haya planteado desaparecerlo. Se ha planteado eliminar su composición en rango constitucional y bajarle una ley. Entonces, ¿cómo va de la mano eso con darle mayor independencia al Ministerio Público? ¿Dónde hacen esquina esas 2 vainas? Porque si tú me dices a mí que tú me estás llevando a la Constitución, la elección de un procurador mediante un consejo de la magistratura, escogido por el presidente, lo que está discutiendo ahí, para darle más independencia, ¿por qué me saca de la Constitución, de la Constitución la composición? Porque vamos a dejarlo claro. Vamos a poner este ejemplo sencillo, para que veamos por qué la expresión de quienes no estamos de acuerdo con eso, creo que tiene un poquito de validez. Al día de hoy, ese consejo está compuesto por el procurador,
un adjunto del procurador. O sea, que tiene 2 votos el procurador, ¿eh? 2. Que él decide el adjunto que va. 2 de 5. Luego, un fiscalizador elegido por sus pares, un fiscal elegido por sus pares y un procurador de corte elegido por sus pares. 3 de carrera y 2 por designación del presidente, directa e indirectamente. Fantástico. Vamos a la ley. La ley dice, no, no es así. Ahora el consejo va a ser de 7 y el procurador va a elegir 3 adjuntos. ¿Quién controla el consejo? El presidente de la República. ¿Dónde está la independencia? Porque inmediatamente son 4-3. Y eso se pasa en una ley, pero como que se bailó un bolero. Entonces no es posible. Y pon tú, yo confío en este presidente, en el PRM y su respeto. Ellos no lo van a hacer. Ellos lo van a dejar a sí mismos. Pero mañana vienen unos malos, que no son tan buenos como ellos. Mañana vienen unos dañados, que lo que quieren es coger el Ministerio Público. Para robar. Lo que quieren es cogerse eso, ¿verdad? Entonces lo está poniendo fácil, presidente, a los que vienen atrás. Si me está subiendo el rango a la designación del procurador, para evitar que vengan unos malos y en lugar de doña Miriam pongan a William Alán. ¿Verdad? ¿Es para eso que el presidente está haciendo ese sacrificio? Entonces, si está haciendo ese sacrificio para eso, vamos a seguirlo haciendo para lo otro. Que además está ahí ya, no hay que quitarlo. Está ahí. Blindarlo. Está ahí. O sea, ya eso está ahí, no hay que hacer nada. Dejarlo. Más nada, dejarlo. Entonces, el presidente, que yo sé que a veces a los presidentes les pasa eso, se ponen muy cabeza dura, que yo creo que es así la vaina, y lo convencen y se ponen difíciles de cambiar de opinión, son así. No el primero, todos son así. Reflexionen un poco sobre eso, escuchen, porque es que si pasan eso e imponen eso que yo decía al principio de la pérdida de capital, de credibilidad, va a ser mayor. El presidente tiene una convicción de que él, con esta reforma, está haciendo un gesto de desprendimiento que le va a acreditar aún más ante el país. Ese es su convencimiento. Yo creo que una reforma que tiene elementos de desprendimiento. Pero si él impone, si se impone ese criterio de eliminar la composición del Consejo Superior del Ministerio Público de la Constitución, si se impone el criterio de erradicar su rango constitucional, la composición, no la existencia. No nos van a confundir, aquí nadie está hablando de la existencia, es la composición. Si se elimina de ahí, de la Constitución, su composición, perderá credibilidad la reforma y perderá credibilidad la intención del presidente Abinader. No le conviene eso al presidente, no le conviene al gobierno. Reflexionen sobre eso. Que lo que sea que crean que pueda estar pasando ahí, resuelvanlo de otra forma. No por ahí. Porque van a hacerle un daño a la credibilidad, pero también a la carrera. Porque, repito, vamos a creer que el presidente Abinader y su equipo son buenos y no van a ponerle la mano a la ley ni a la composición del Consejo. Pero pueden venir malos después y arrebatarle al Ministerio Público su independencia real, que ahí es que radica. No radica en lo que están haciendo con el nombramiento del procurador, para que estemos claros. La independencia del Ministerio Público radica en su gobierno y en la carrera. Cuando Leonel Fernández fue el último presidente en este país que designó fiscales por decreto. De entonces para allá, para acá, todos los fiscales titulares de este país, todos sin excepción, se designan por carrera y por el Consejo. Aquí no se dan decretos para fiscales. Entonces, ahí es que radica la independencia real del Ministerio Público. Lo otro es cosmético. Y si esa reforma pasa, se va a debilitar en su esencia la independencia. Se puede ver mucho más amenazada de lo que entienden hoy lo que gobiernan que está, por la designación libre de un procurador. Y va a perder credibilidad la reforma y va a ser contraproducente a la intención que tiene el presidente de ganar, digamos, de alguna forma, crédito de que él quiere encabezar reformas desde el punto de vista sin intereses personales o sin apetencia política, sino con la intención de que el país vaya a mejor. Vamos a ver, mira, a mi regreso del viaje yo me encontré con esta discusión
y entro en acción a partir de la semanal. El programa ayer estuvo interesante porque la hora que nosotros tenemos de los comentarios fue dedicado a este tema constitucional de la reforma, pero en 2 puntos. Este es uno, el otro es el relacionado con la disminución de los diputados. Ahí yo tuve más que todo una participación. Yo hacía una referencia que viajé 20 días y cuando regresé cambiaron el país, por aquello de que los diputados del PRM no van a obedecer una orden de política de su partido, etcétera, etcétera. Pero este es otro caso que yo evidentemente quiero también acompañarme de esto que ustedes acaban de escuchar y precisar lo siguiente. ¿Qué fue lo que aprendí el lunes en la semanal? Una reacción firme, decidida, rayé del presidente Abinader, donde él decía que él no entiende por qué están peleando de algo que no se le va a quitar. Y se refería al presidente a la eliminación del Consejo del Ministerio Público. Eso fue lo que yo compré y eso era lo que yo estaba señalando ayer. Ahora, de ahí eliminar eso del rango constitucional, ahí yo entiendo a los fiscales. Y voy a hacer una referencia que cada vez quiero hablar menos de eso. El deporte. Yo participé de un tema con un grupo donde estaba Gonzalo Mejía, otros abogados, José Joaquín Puello, etcétera, etcétera, donde nosotros en la Constitución hicimos mucha insistencia a que fuera constitucional como es en otros países. Y yo lo entiendo a la clase de esto. ¿Por qué? Porque deteniéndome a investigar para uno poder hablar aquí el tema, me di cuenta de eso que tú acabas de señalar. Que se quede en una ley y viene cualquiera, en una mañana la cambia en el Congreso, porque una ley lo otro lo cambia otra ley. No así la Constitución. Cuando algo tiene rango constitucional, tú nomás tienes que, si no te hacen caso, tú nomás tienes que someterlo al TS. Al TC. Entonces yo, qué bueno que he tenido la oportunidad para dejarme establecer mi criterio, mi opinión, que no vale mucho, pero es la que tengo sobre esto. Yo compré lo que dijo el presidente Abinader. El Consejo del Ministerio Público no se va a eliminar. Ellos tienen su de eso y yo veía que estaban protestando, que prendieron velas. Ahora bien, también dije ayer que después de prender velas y hacer su protesta en el Palacio de Justicia, ellos fueron y se reunieron con Antoliano Peralta. La verdad es que no le di seguimiento, no he visto noticias, no sé cuál fue el resultado de esa reunión, pero intuyo que si Antoliano Peralta los mandó a buscar, los recibió, algún elemento se ha conciliado. Es lo que, ¿verdad? Mi olfato me dice. Pero de todas maneras, tú no le puedes quitar el rango constitucional a una conquista que tiene una clase, entonces tiene sentido lo que están haciendo fiscales. Desde el punto de vista que no están peleando nada como irracional. Porque cuando aquí es una ley, esa ley, inclusive aquí se hacen ley hasta con ausencia. No, ni siquiera hay que tener mayoría, tú nomás tienes que decirle, fulano, no vaya hoy que hacemos mayoría con aquello. Entonces, yo creo que esa parte está por ahí. El otro tema es el referido a los diputados, pero definitivo, yo creo que el gobierno debe cotejar, el gobierno no. El tema de la reforma constitucional debe ser cotejado este tema para que no se apruebe una reforma que va a ser conocida después de la semana que viene. La reforma constitucional se somete a la semana que viene. El presidente de la República va a tener, lo dijo este viernes en su discurso, ese tema como su bandera portaestandarte de cambios y cómo van las cosas. Entonces yo creo que debe esto terminar de quedar resuelto a los fines de procurar. Indagaré hoy el resultado de la reunión de los fiscales, una comisión, evidentemente, con la consultoría del Poder Ejecutivo. Yo insisto siempre en volver a los porqué de la reforma constitucional del 2010, que ahí comienza una serie de cambios y de derechos. Eso de elevar al rango constitucional una serie de conceptos y de instituciones jurídicas para fortalecer el Estado social y de derecho
como lo señala el preámbulo de la Constitución, qué somos como sociedad definido, y uno por uno esos temas se establecieron en los artículos de la Constitución y están ahí. Ese Consejo del Poder Judicial, que es el gobierno de la parte del Poder Judicial, y el Consejo del Ministerio Público, que es el gobierno, donde se discuten y se controlan las cosas que funcionan en su día a día, que tienen una cotidianidad. Hay que ver cómo se tomó esa decisión para establecer esas estructuras y fortalecer la institucionalidad. El presidente puede designar al procurador y a no recuerdo cuántos adjuntos. No, creo que 8 o 9. 8 o 9. Lo demás está ahí la carrera, y hay una escuela del Ministerio Público donde entran las personas que aspiran a pertenecer a esa estructura, se forman. Miren ustedes, recientemente la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, que es la primera vez que ocurre que gana una reiteración o reelección o repostulación en el puesto, una fiscal titular, y así algunos otros fiscales tuvieron que pasar por una evaluación del Consejo del Ministerio Público. Y entonces ya no puede venir un presidente o alguien que sugiere y nombrar a una persona sin las capacidades y sin una orientación bien clara de qué es la institución del Ministerio Público, cuál es su papel, políticas contra la criminalidad, todo ese tipo de cosas. Se le evalúa, si no, lo sacan. Así de sencillo. Entonces, hemos avanzado mucho, no hay por qué retroceder. Y si el presidente Luis Abinader, que tiene el nivel de prestigio y la credibilidad reconocida y que la gente así lo dice y lo habla, es su fuerte, que no se meta en esa parte, porque lo que pudiera ser luz en la cuestión que tiene que ver con dificultar, no imposibilitar, porque todo lo que se puede cambiar y se puede venir una coyuntura, pero tiene que ser muy, pero muy difícil dificultarlo para cualquier autoridad electa que no pueda cambiar la Constitución para favorecerse a sí mismo en repostulaciones. En el caso del presidente de la República, más. Lo otro puede ser una sombra que quede. Eso lo dejó Luis Abinader ahí con su liderazgo y su categoría de poder político en República Dominicana, la cuestión del Ministerio Público, que maneja un día a día en República Dominicana, y con gente que tiene pensamientos a veces muy retrógradas, que cree que el tranque lo es la solución a todo, y miremos los resultados, que aún teniendo esa estructura del Ministerio Público de la manera en que funciona, aún así las cosas no marchan del todo bien. Miremos los resultados que hemos tenido. Bueno, antes de una pausa, Luis, porque tenemos dos entrevistados hoy. Yo creo, igual que tú, que lo que va a aprobar el Congreso es lo que salga del Palacio. Por eso, la reflexión que hacía, se la hacía al presidente, no al Congreso. Si el presidente manda que son 120 diputados, van a ser 120. Si son 150, van a ser lo que el presidente mande. Él negociará con Pacheco, lo que sea, lo que mande. Yo sigo insistiendo... Pacheco dirigirá esa intención. Esa negociación. Yo sigo insistiendo en los porqués que tú señalabas que yo iba a hacer la pasada semana. O sea, a mí, yo estoy de acuerdo con bajar de 190, pero seguro, eso es demasiado. Yo lo que digo es por qué. Por ejemplo, yo he reflexionado rápidamente así, que sería bueno, lamentablemente no hay tiempo ni espacio para eso, pero una discusión mínima sobre por qué son 137, por qué son 120, por qué 100, y de qué forma se eligen. Yo diría, un ejemplo, que a mí me gusta un sistema de voto directo, a mí no me gusta el voto plurinominal. Por ejemplo, que tú votes por tu diputado. A mí me gustaría que en el distrito tuviéramos, por ejemplo, 4 diputados por demarcación. 4. Y tú, por ejemplo, tienes uno en el polígono central, que nos parecemos más o menos igual. Otro por los kilómetros y hasta allá, hasta la independencia. Otro por lo ¿cómo se llama? Lo Villa, la cosa, por los barrios de Villa María. Villa Consuelo, Villa María. Y así, que yo otro en otra zona así similar, pues, así, ¿me entiendes? Y así fueron en todos los sitios. Y luego que tú sumas tanto, usted se coge, ¿cuántos diputados nacionales ponemos? 50, 30, y lo pone ahí. Por un voto proporcional. Y así están los chiquitos también. Y se distribuye un chin mejor. Pero eso es una idea mía. Yo lo que digo es, en ese escenario vamos a discutir por qué 120 o por qué 130. Simplemente el por qué.
vamos a ir a ese número, que es lo único que no nos han dicho. Yo lo que que pediría humildemente es que nos digan el por qué 110 territoriales, 20, creo que son 100, no sé, creo que son 100 territoriales, no, 110 territoriales, 105, 20 nacionales, son 110 territoriales. Tiene que haber espacio. 20 nacionales y 7 en el exterior. Pero tiene que haber espacio. ¿Por qué eso 110? No es un sello conmigo. ¿Por qué 20 y por qué? Bueno, los 7 lo sabemos. Bueno, ¿por qué 110 y por qué 20? Eso es por qué, simplemente. No, yo valoro eso. Yo lo que decía es que la verdad es que son muchos. Y si no se le pone un coto, van a subir más. Entonces bajarlo ahora debe explicarse porque ni tanto ni tampoco. No es porque lo dijo el jefe, ya sí se fue. Yo creo que eso debe ser. Nos vamos a ir a la pausa.